Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Tú no me ves, pero me acabo de hacer un té súper rico de calabaza y vengo dispuesta a que hagamos juntas este súper chal tan bonito, tan romántico y tan dulce. El chal amayés. Amayés es almendras en catalán y está hecho con la Baby Silk de Casa Sol, que yo cuando la vi en la bolsita y demás dije, esto es una bolsa de almendras, de almendros. El azul del cielo, el color tierra, el rosita de la flor, es que me evocó tantísimo que no pude más que hacer un chal a medida para esta bolsita de caramelo que es la Baby Silk, que son unos hilitos que ahora te enseñaré. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Primero te digo que el chal es súper sencillo de hacer, nada de pensar que es difícil porque es fácil, fácil, fácil. Que si no has bordado nunca vas a poder bordar porque es un bordado súper sencillo. Eso que entre lo primero por tu cabeza. Esto es un chal súper fácil, de hecho, muchas de las filas se repiten, con lo cual te voy a dar las pautas de cómo se hacen algunas de esas filas y luego te diré, repetimos la fila ta, 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 ta y ya no volveremos a grabarlo porque si no sería eterno. Y en realidad es repetición de muchas filas que son súper sencillas, la mayoría son de punto alto muy, muy, muy fácil, ¿vale? Entonces, el hilo que te comento es este, la bolsita de Casa Sol. Los colores son absolutamente divinos y yo no sé tú, pero yo cuando lo vi pues eso, almendros, tierra, flores y quise hacer este chal. Entonces, en casasol.es puedes encontrar los puntos de venta en todo el mundo y aquí en España ya sabes que los puedes encontrar en un montón de sitios. Entonces, aparte de los 5 hilados, si los consigues de Casasol, pues te quedará exactamente como el mío. Y si no, pues que sepas que son 500 gramos de hilo. Te iba a decir similar, pero es que no hay nada similar a la Baby Silk si la has probado. Pero bueno, lo que puedas encontrar. Además necesitarás una aguja de estas de punta redondeada para hacer el bordado y la aguja de ganchillo. Mira, yo te voy a hacer la muestra ahora aquí con una aguja de 5, pero en realidad yo mi chal lo he hecho con una aguja de 4,5. Prueba, una aguja de 4, 4,5, 5 estarían dentro de lo que se puede usar para este hilo. Como te guste más y prueba un poquito tu tensión. ¿Qué hemos hecho nada más empezar? Un anillo mágico, que yo ya sabes que lo hago muy fácil, no me complico nada la vida. He levantado 3 cadenas y ahora dentro del anillo mágico voy a hacer 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Te he dejado por ahí las medidas del chal, que son, no sé si te lo he dejado, 1,85 m de punta a punta y unos 70, 75 de altura. Y me ha sobrado pues muy poquito de los hilos de la Baby Silk, que en realidad, como te digo, son 500 gramos. Empezamos con el color azul y como ves lo único que he hecho es 3 puntos altos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Y ahora en la fila número 2 vamos a hacer lo que denominaremos fila de puntos altos. Fíjate que he levantado 3 cadenas y he hecho un aumento, es decir, en el primer punto de ahora y siempre vamos a hacer 3 puntos juntos. Cuando hagamos fila de puntos altos, como esta número 2, lo único que hacemos es 3 cadenas. En el primer punto hacemos un aumento de 2, con lo cual tendremos 3 puntos altos en el mismo punto. Luego haremos un punto alto en cada uno de los puntos. Cuando llegamos al centro hacemos un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Y luego seguimos haciendo un punto alto en cada punto, finalizando con 3 puntos altos juntos. Es decir, aquí y en todo el chal siempre vamos a hacer un aumento de 2 puntos en el extremo, que en realidad serán 3 puntos juntos, 1, 2 y 3 puntos juntos en el extremo. Esto lo haremos en todo el chal para que se alargue hacia los lados y en el centro siempre vamos a hacer punto alto, cadena, 2 cadenas, punto alto. Bueno, en alguna fila no será un punto alto, pero para que lo entiendas el aumento siempre será de 2 puntos, 2 cadenas y de 3 en los extremos, ¿vale? Esto sería la fila de puntos altos, más sencillo imposible. La fila 1 es la de montaje, la fila 2 es de puntos altos, la 3 y la 4 es exactamente igual, de puntos altos. ¿Qué es lo que he hecho? Pues nada más que lo que te he enseñado hasta el momento. He hecho un punto alto en cada punto, haciendo aumentos en los extremos. Como son exactamente igual la fila 3 y la fila 4, no las vamos a repetir, ¿vale? Son filas de puntos altos. Para la fila número 5 vamos a hacer siempre lo mismo. En el extremo levantamos 3 cadenas y hacemos 3 puntos juntos en el mismo punto de base. Este es nuestro aumento. En la fila número 5, después de hacer el aumento del extremo, hacemos un punto bajo y acto seguido cogemos la lazada 3 veces
y en el siguiente punto vamos a hacer un punto triple. Puedes probar, si no te gusta triple, en doble, depende de cómo quieras de gordito este punto, que ahora te enseñaré cómo queda por el otro lado. Así, ¿vale? Esto queda como una florecita, bueno, a mí en este caso, en este chal me he recordado un poco las almendras. Entonces lo puedes hacer de lazada de 3 o de lazada de 2, pero lo importante es que la fila número 5, como ves, estamos en la parte de detrás, ¿vale? Puedes hacer lazada triple, que es lo que he hecho yo ahora, y hacer un punto alto triple y después siempre punto bajo, o bien puedes hacer punto doble. Prueba como te guste más. Y la secuencia en esta fila número 5 es así, ¿vale? Cuando digamos fila de piquitos es esta: un punto bajo y en el siguiente un punto triple. O si quieres hacerlo doble, pues lo puedes hacer doble. En el siguiente un punto bajo. Entro y hago un punto bajo. Esa es la secuencia de las filas que llamaremos de piquitos. Cuando lo gires verás que queda este trabajo tan bonito. Cuando llegas al centro, siempre lo mismo, aumentamos de igual manera en el centro, es decir, entramos y hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. ¿Vale? Esto siempre igual en el centro, igual que en el extremo hacemos 3 puntos, en el centro siempre hacemos el aumento así. Y continuamos nuestra secuencia, punto bajo, y en el siguiente punto lazo 3 veces y hago mi punto alto triple o doble si lo quieres un poco más finito este punto piquito que estamos haciendo. ¿Vale? Esto se ve desde la otra cara, esta sería la cara buena. Entonces en la fila 5 y en las consecutivas impares estaremos siempre en la parte de detrás de nuestro chal. Cuando llego al final, fíjate muy bien porque las cadenas de subida es nuestro último punto. Ahí, ¿qué hago en los extremos? Siempre aumento de 3, es decir, hago 1, hago 2 y hago 3 puntos en el mismo punto de base. No te he dicho ninguna mentira, facilísimo hasta el momento. Las 4 primeras filas han sido de puntos altos y ahora está fácil también. La fila número 6, como es una fila par, estaremos en la parte frontal del trabajo. Y es también muy sencilla, es un punto alto en cada punto. Cogemos lazada después de hacer 3 puntos cadena, que serían el primer punto alto, y luego hacemos 2 puntos altos más juntos en el mismo punto de base para hacer el aumento que corresponde a cada inicio de vuelta. Y luego vamos a hacer un punto alto en cada punto, es decir, la fila 6 es como la 2, la 3 y la 4. Pero la única diferencia es que aquí estamos clavando en lo que la fila anterior era un punto triple y un punto bajo. En el centro el aumento siempre igual. Y aquí un punto en cada punto. Donde teníamos el punto bajo de la vuelta anterior, un punto alto. Donde teníamos el punto triple, un punto alto. Y al final acabamos con 3 puntos juntos para hacer el aumento. ¿Vale? Fila 6, toda de puntos altos. Y bueno, lo que te quería comentar, a cada lado vamos aumentando 3 puntos. Si en el primer empezamos con 3, luego tendrás 6, 9, 12, por si quieres ir contando tus puntos. Siempre quiero decir a un lado y a otro del centro del chal. Aumentamos 3 puntos en cada fila. La fila número 7 va a volver a ser de repetición, es decir, va a ser igual que la 5. Volvemos a estar detrás. Levantamos 3 cadenas y hacemos el aumento en el extremo. Ahí tenemos 3 puntos altos juntos en el extremo. ¿Y qué hacemos ahora? Repetir, es decir, hacer lo mismo que hicimos en la fila número 5, un punto bajo y en el siguiente un punto triple o doble si te gusta más. Pero esa es la secuencia de lo que llamamos fila de piquitos, ¿vale? Punto bajo, punto de piquitos, punto bajo, punto de piquitos. En el centro respetamos nuestro aumento, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el espacio del aumento. Y seguimos punto bajo, punto triple, punto bajo, punto triple. En esta fila número 7 y como todas las impares estarás detrás. Por tanto, este trabajo se va a ver cuando gires la labor. Así hemos hecho ya de la fila 1 a la fila 7. La fila 8 vamos a levantar 3 cadenas que van a ser el primer punto y va a volver a ser una fila de puntos altos. Hacemos el aumento de 3 en el extremo y un punto por cada punto que nos viene, igual que la que hicimos de puntos altos, ¿vale? 1, 2, 3 filas de puntos altos, una de piquitos, una de puntos altos, una de piquitos y una de puntos altos. Estamos en la fila
8. Hasta ahora ha sido súper sencillo. Lo único que tienes que fijarte, porque luego te diré, repetimos a partir de aquí y es, como ves, muy muy fácil. Bien, siempre tienes que fijarte que el chal te quede equilibrado desde el centro hacia los lados. Debe quedarte siempre el mismo número de puntos. Como te digo, aumentamos 3 puntos por cada vuelta, 3 puntos a cada lado. Es decir, si empiezas con 3, en la siguiente tendrás 6, en la siguiente 9, por si lo quieres ir contando. Vamos a la fila número 9. Será una fila impar, por tanto estaremos detrás de nuestra labor. Levantamos 3 cadenas, que es el primer punto alto, y hacemos un aumento de 3 en el extremo. La fila número 9 es una fila de puntos altos también, pero tomamos a relieve por delante. A relieve por delante quiere decir que cojo la vareta de la fila anterior y la coloco encima de mi aguja. Así. Cojo hilo, voy a buscar la vareta que está en la fila anterior y la pongo encima de mi aguja. Esto es un punto alto a relieve por delante y este tipo de puntada, cuando giremos la labor, porque ahora estamos en una fila impar, estamos por detrás, cuando giremos la labor nos va a dar el efecto de trenza. Así que esta fila 9, como ves, también es muy fácil. Un punto alto a relieve por delante en cada uno de los puntos que nos vienen. Cuando llegamos al final y en el extremo central, ya no hace falta que te lo repita, pero siempre igual. 3 puntos juntos en el extremo, tanto en el inicio como en el final, y también sabes que tienes que hacer el aumento en el centro. Levantamos 3 cadenas y fíjate, así es como nos queda el dibujo de la trencita cuando trabajamos el punto alto a relieve. Seguimos. Me estoy comiendo una flor, tal como lo oyes. En la fila número 10 voy a levantar 3 cadenas, hago mi aumento de 3 y ahora vamos a coger, no como hemos cogido antes el punto alto, sino desde detrás, así. Chafamos la vareta, fíjate, lo vuelvo a repetir, cojo hilo, vengo por detrás, chafo la vareta de la vuelta anterior y ahí hago mi punto alto. Esto es un punto alto donde dejo detrás el punto alto de la vuelta anterior. Y esto me forma otra trencita. Ahora estoy en una fila delantera, estoy en la parte de delante del chal. Por tanto, en la fila número 10 ya voy a ver el dibujo que estoy formando. Y se realiza simplemente haciendo el punto alto a relieve por detrás. Al contrario de lo que hicimos en la fila anterior. En el centro ya sabes lo que toca, aumentar, y en el extremo también, siempre 3 puntos juntos. En la fila número 11 voy a levantar mis 3 cadenas, voy a hacer mis 3 puntos juntos. Esto, aunque no te lo diga, siempre es en cada inicio de vuelta. Y en la fila número 11 estoy por detrás y lo que voy a hacer es un punto alto en cada punto. Fácil, fácil. La fila número 11 es una fila impar, por tanto estoy detrás y hago un punto en cada punto, mi aumento en el pico y mi aumento en el extremo. Eso nunca hay que saltárselo. Puedes aprovechar esta fila para contar tus puntos. Siempre hay que tener el mismo número de puntos a un lado que al otro de nuestro centro, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir a la fila número 12, que va a ser una fila par, por tanto estamos en la parte de delante, y vamos a levantar 4 cadenas. Ahora vamos a hacer lazada doble. Es que he cogido 2 veces y en el extremo vamos a hacer igual nuestro aumento de 3, pero de lazada doble, es decir, de punto alto doble. Vamos a hacer 1, que son las 4 cadenas, 2 y 3 puntos altos dobles en el extremo, pero nunca dejamos de hacer nuestro aumento en el extremo, ¿vale? Así es la fila 12. Todo esto luego, cuando te diga repetir la fila, tendrás que volver para atrás para ver cómo se realiza. Ahora hacemos una cadena, lazamos doble, saltamos un punto en la base y en el siguiente punto alto doble. Cadena, doble, salto 1 y en el siguiente punto alto doble. Cadena, doble, salto 1 en la base y en el siguiente punto alto doble. Fácil también, ¿verdad? Esta fila número 12. Aquí nos quedan como unos cuadritos. Cuando llego aquí, pues simplemente me salto el punto y en el centro. Si por lo que sea, en el avance del chal, como vamos aumentando puntos, aquí no te cuadra, pues simplemente haces el punto pegado uno al otro. Lo importante es que siempre tengamos el chal exactamente igual a un lado que al otro de nuestro centro, ¿vale? Y esta fila 12 pues lo mismo, lazo doble, salto un punto en la base, cadena que salta un punto, lazada doble, punto alto doble.
¿vale? Entonces ahí hemos montado como una especie de cuadraditos y lo importante aquí es que tengas el mismo número y es una manera de saber que lo estás haciendo bien. El mismo número de cuadraditos que tengas del centro hacia la derecha, debes tener del centro hacia la izquierda. Bueno, vamos con la fila número 13. Yo creo que tampoco es nada difícil, pero quizá puede ser la más complicada. Hacemos 4 cadenas y hacemos nuestro aumento de 3 en el extremo. 3 puntos altos dobles juntos en el extremo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Tenemos aquí los puntos altos dobles, visualízalos de la vuelta anterior. Lazamos doble y en el primero de esos puntos hacemos un punto alto doble. ¿Vale? Fíjate que ahora no hago cadena de separación, simplemente punto alto doble. En el siguiente punto alto doble, encima del siguiente punto alto doble, voy a hacer un punto piña de 3 puntos altos dobles. Fíjate que no lo cierro. 1, lazo 2, no lo cierro, lazo, y cuando tengo los 3 en la aguja, esto es un punto piña, ahora sí los cierro. Ahora hago, luego lo haremos un poquito más lento, 3 cadenas y en ese mismo punto vuelvo a hacer un punto piña de lazada doble, en el mismo punto. Lo hago un poquito rápido porque quiero que veas, porque creo que cuando lo ves queda mucho más claro. Es una flor de piñas con 3 cadenas en el centro, lo vamos a volver a hacer ahora. Y en el siguiente punto, ¿qué haremos? Punto alto doble. ¿Vale? Punto alto doble. En el siguiente punto alto doble de la vuelta anterior hacemos esta flor compuesta de una piña de 3 cadenas, una piña de 3 puntos altos dobles y en el siguiente un punto piña. Ay, perdona, un punto alto doble. Volvemos al siguiente punto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Otra flor, es decir, lazo 2 y hago un punto piña, es decir, un punto alto doble que no cierro. Otro y otro. Esto es un punto piña, son puntos altos dobles que cierro juntos. Ahora hago 3 cadenas, lazo doble en el mismo punto, hago una piña de 3, es decir, 3 puntos dobles que cierro juntos. Un punto alto doble, flor, lazo doble y en el siguiente que voy a hacer un punto alto doble. Así es como nos debe quedar. En el siguiente, ¿qué haremos? Una flor. Entro y hago 1, 2 y 3 puntos altos dobles que no cierro y que cierro juntos. Luego hago 3 cadenas de separación, lazo doble y en el mismo punto hago 1, hago 2 y hago 3 puntos juntos en el mismo punto. Esto es una piña de puntos dobles. Lazo 2 y en el siguiente hago otro punto alto doble. Así es como te debe quedar. Cuando llegues aquí al centro es siempre intuitivamente. Aquí ya no me da para hacer otra flor porque me quedaría muy pegada al centro. Pues lo único que hago, en este caso por ejemplo, es hacer, te puede ir variando. Esto ten en cuenta que a medida que avances el chal puede irte variando, pero hay que seguir un poco la lógica, ¿vale? Aquí no me cabe ninguna flor más porque me quedaría muy pegada, pues hago un punto alto doble. Y en el centro, ¿qué hago? Siempre mi aumento de 2, pero en este caso hago un punto alto doble, 2 cadenas, punto alto doble. La precaución es que hacia el otro lado siempre debemos hacerlo igual. Es decir, si aquí tuvimos la vuelta hasta el centro 2 puntos altos dobles y luego el tercero, pues hacia el otro lado lo vas a hacer igual. Eso es lo único que tienes que tener en cuenta en esta puntada. Y ahora ya seguimos con nuestra secuencia. Es decir, punto alto doble y en el siguiente flor, punto alto doble y en el siguiente flor. Si lo has hecho bien desde el centro a un lado y del centro al otro, deberás tener el mismo número de flores. Siempre debes pensar en trabajar equitativamente del centro a un lado y del centro al otro. Esto piensa que te puede variar a medida que vayas avanzando, dado que el chal va haciendo aumentos. Entonces no siempre tenemos el mismo número de puntos. Pero lo importante es que en estas vueltas cuentes que tengas el chal equilibrado. Es muy importante que nuestro chal quede siempre equilibrado. Vamos a la fila número 14. Lo único que he hecho en el extremo es mi aumento de 3, pero en este caso de puntos altos dobles. Y ahora en el siguiente punto, fíjate, he hecho mis 3 puntos juntos, como siempre, lo que repito así que quede más claro. Y ahora hago, perdón, una cadena, salto este punto de aquí y en el siguiente hago un punto alto doble, ¿vale? Aumento de 3, como hicimos en la vuelta número 11. Cadena que salta un punto y en el siguiente punto
alto doble. Pero en esta de aquí no saltamos un punto en la base, ahora lo vas a ver en perspectiva que se ve mucho más claro, sino que clavamos en la flor, así. Es decir, hacemos el aumento de 3 en el extremo y luego un punto alto doble, cadena, al centro de la flor, cadena, punto alto doble en el punto alto doble de la vuelta anterior. Esta fila la hicimos igual, la fila 11 es como la 13, pero saltábamos un punto en la base. Aquí no, aquí hacemos un punto sobre el punto alto doble, otro punto en el centro de la flor y otro punto en el otro punto alto doble. De esta forma volvemos a equilibrar el número de puntos. En el centro de la flor, cadena, punto alto doble, en el punto alto doble de la vuelta anterior, cadena, en el centro de la flor, cadena, en el punto alto doble. Es decir, es igual que la fila número 11, pero en lugar de saltar un punto en la base nos guiamos por esa secuencia. Un punto irá encima de cada vareta y un punto encima de la flor. Cuando llegamos al final, igualmente tenemos que hacer al centro tenemos que hacer nuestro aumento de punto alto doble, 2 cadenas, punto alto doble. Y siempre nos fijamos en cómo acabamos para empezar el otro lado exactamente igual. Si aquí acabé con un punto alto doble, ahora ya sigo mi secuencia. Cadena, me voy a la vareta doble de la vuelta anterior y ahí hago mi punto alto doble. Ahora en el centro de la flor, siempre una cadena de separación encima del punto alto doble. Una cadena de separación encima de la flor, encima del punto alto doble. Y así hasta que llego al final, donde ¿qué tengo que hacer? Siempre respetar mi aumento, es decir, hacer mis 3 puntos altos dobles juntos en el mismo punto de base. Si haces una captura de lo que es el dibujo, lo vas a ver muy sencillo. ¿Vale? La fila número 15, estamos por detrás y va a volver a ser una fila de puntos altos. Hemos levantado 3 cadenas, como ves son filas muy repetitivas, por eso las hacemos un poquito así por encima y rápidamente. ¿Y qué vamos a hacer en esta fila? Un punto alto en cada punto, es decir, un punto alto por cada punto doble que tenemos en la vuelta anterior y un punto alto en cada espacio de cadena que hicimos en la vuelta anterior. En el espacio de la cadena, un punto alto. Encima del punto alto doble, un punto alto. En la cadena, un punto alto. Así, es una fila de puntos altos. Bien, hemos llegado al final del patrón. Te voy a explicar. Para mí el azul simboliza el cielo y es ahí donde yo quería bordar las flores dels ametllers, que son las almendras, que siempre la flor del almendro se ve, como yo la veo siempre, con perspectiva a cielo. Entonces, esto solo lo vamos a hacer con el color azul. Después de que hemos acabado la fila número 15, que es esta de puntos altos, ¿vale? Aquí hemos hecho el dibujo y aquí hemos acabado la fila número 15 de puntos altos. Lo que vamos a hacer ahora son 3 filas, la 16, la 17 y la 18 de puntos altos. Esto solo lo vamos a hacer en la parte azul. Esa fila 16, 17 y 18, que son igual que la 2, la 3, la 4 de puntos altos, solo lo vamos a hacer en la parte azul para poder tener un espacio en el que luego bordaremos, ¿vale? Esta fila de aquí, de puntos altos que hemos hecho, es la 15. Y luego haremos la 16, la 17 y la 18. Hemos acabado en la fila número 15, que es un punto alto por cada punto. Y después vamos a hacer 3 filas, 1, 2 y 3, de puntos altos. Esto te lo tienes que anotar, no lo vamos a volver a repetir porque son filas idénticas. La fila 16, 17 y 18 son filas en las que hacemos un punto alto en cada punto, respetando evidentemente los extremos y el central con sus respectivos aumentos de 3 y de 2. Este grupito de 3 solo lo hacemos en el color azul porque vamos a dejar este espacio anchito de aquí para poder bordar después la flor. Representa para mí el cielo y las ramitas de los ametllers cuando se mezclan con el cielo de los almendros, ¿vale? Entonces, una vez acabada esa fila número 16, 17 y 18, vamos a volver a empezar el patrón. La fila número 19 es la fila número 5, la de las bolitas. La fila número 20 es la fila número 6, la de los puntos altos. La fila número 21 es la 7. La fila número 22 es la 8. La fila número 23 es la 9. La fila número 24 es la 10. La 25 es la 11.
la 26 es la 12, la 27 es la 13, la 28 es la 14 y volvemos a empezar. La fila 29 volvería a ser igual que la 15, que la 5 o que la 19. Vamos, que volvemos a empezar el trabajo. La fila 28 es igual que la 14, por tanto la fila 29 va a volver a ser igual que la 5, o si lo quieres ver de otra manera, va a volver a ser igual que la 19. Es decir, vamos a volver a empezar el patrón. El patrón repite de la fila. La única parte que no se repite son estas 3 filas de aquí que hacemos para luego poder bordar encima. A partir de ahí el patrón repite de la fila 5 a la fila 14 constantemente. Cuando ya te toquen los últimos 2 colores, que para mí son los que representan la tierra, lo único que he hecho es hacer, esta sería la fila 15, la que le hacemos un punto alto en cada punto después de hacer el enrejado, y lo que he hecho es simplemente la fila de piquitos intercalando los 2 colores tierra, que para mí significan ya el fruto, la almendra, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho en estas filas últimas? Como el hilo cada vez es más largo el chal, lo que antes te daba para mucho, ahora te va a dar para menos. Lo único que he hecho es hacer una fila de punto de piquito, una fila de punto alto, una de piquito, una de punto alto, intercalando los 2 últimos colores tierra. Es decir, sería como repetir las filas, me parece que era la 5 y la 6 y 7, ¿vale? La de piquitos. Esto es lo que hago al final, solo al final, para que los colores tierra me queden como si fuera una franja del fruto del almendro, pero en realidad son las filas de piquitos. Ahora vamos a abordar esta parte de aquí y lo que te decía, no sé si te lo he comentado en un principio, yo lo que he hecho es intercalar los colores. Puedes hacer simplemente que cuando tú quieras, por ejemplo, cada vez que empieces una secuencia, cambies de color de forma drástica. Pero yo lo que hago es cambiar de color y luego volver al color en el que estaba. De esta forma le doy un efecto matizado. Fíjate, por ejemplo, aquí he estado trabajando en rosa. Y ahora aquí ya acabaría mi fila y empezaría mi secuencia nuevamente de la 19 a la 28 o de la 5 a la 14 y ves, intercalo, empiezo a introducir el nuevo color, en este caso sería este verdoso, lo empiezo a introducir, pero no lo sigo del todo. No sé si esto lo puedes hacer o no, ¿vale? Es una forma que yo he tenido de matizar un poco este hilo. En referencia a todo el bordeado del chal, lo único que he hecho es esta fila de piquitos. Por la parte de detrás de mi chal he hecho una fila de punto bajo en el color tierra, o sea, un punto en punto bajo y el siguiente en punto alto doble. Siempre esto lo tienes que hacer por la parte de detrás del chal. Punto bajo, lazo doble o triple, como si en este caso lo he hecho triple, y hago mi punto alto triple. Esto es la fila de piquitos, que ya te las sabrás de memoria, porque además el chal acaba en estas filas de piquitos y punto alto. Entonces esto lo haces por detrás del chal y cuando lo gires en el color marrón, bordea de esta manera todo el contorno del chal, ¿vale? La intercalación de colores, fíjate qué bonito queda en el final, todo de piquitos en colores tierra. La intercalación de colores la puedes hacer o no, como tú prefieras. Me ha gustado hacer esa intercalación. El cambio de color yo creo que es algo que todas sabemos hacer y si no, pues encontrarás muchos tutoriales para cómo cambiar el color. Bordar, vamos a bordar muy fácil. Te dejo en el canal, tienes los pendientes de San Jordi que hicimos ya con esta flor. Fíjate que cojo el color tierra, el color de la ramita, he venido desde detrás y he hecho una puntada simple. Cuando bordamos de esta manera, por la parte de detrás decidimos a dónde queremos ir. Yo quiero ir ahora aquí, mi rama va a ir ahí, pues por detrás dirijo mi puntada hacia allí. Y ahora vuelvo a donde nací, aquí, y vuelvo a estar detrás. De esta forma tan sencilla y con hebra doble hacemos las ramas. Estamos como dibujando. Vengo por detrás y ahora quiero ir ahí. Pues desde detrás me coloco donde yo quiero ir. Ahora aquí. Simplemente voy haciendo como palitos, ramitas. Desde detrás, donde quiero ir. Y vuelvo al punto de partida, de donde salí. Ahora hago otra. Por ejemplo, quiero
que venga aquí, pues desde detrás me voy ahí y vuelvo al punto de partida, de donde salí. Y así voy creando ramitas de forma, pues para mí, mi gusto mejor desigual y que queden una de una manera, una de otra, como a ti te guste más. Ramitas. Es simplemente, como ves, como coser de un lado a otro. Lo importante es que tengas el hilo doble para que la ramita quede así gruesecita. La flor también la hicimos en los pendientes y es muy muy sencilla. Coges los hilos rosados y el color crema, me coloco en el extremo de la ramita y cojo el hilo de esta manera hasta que casi llego al final. Ahora hago como si fuera a hacer un punto, pero paso por dentro y de esta forma hago un nudo. Ya tengo aquí sujeto el color rosa. Para hacer la flor lazo así mi aguja, ¿vale? Como esto, normalmente esto se hace en hilo muy fino y sobre batista, pero en este caso lo vamos a hacer en ganchillo, por tanto vamos a tener que ayudarnos un poco con las manos y con las puntadas. He introducido la aguja hacia atrás, como ves, y con suavidad, pero sin miedo, he dejado deslizar, fíjate que aquí lo vas a ver más claro, el hilo. Se forma ahí, stop, una flor. Como estamos trabajando en un hilo bastante suelto y el punto de abajo también escalado, nos ayudamos con el dedo y ahora desde atrás subimos y entramos en el centro de esa flor, clac, cerrando de esta forma el punto. Esto, dependiendo del material, no deberíamos hacerlo, pero en este tipo de hilado y sobre esta base es mejor hacerlo así, ¿vale? Cojo y lazo, lazo, lazo. Cuantas más veces laces, más grande va a ser tu flor. Entro, es sencillo, ¿eh? Y ahí coge la flor, ya está formada. Sujeto con el dedo para que no se me escape. La aguja la tengo detrás. Vengo por detrás. Y me voy al centro de esa flor y ahí la piso de alguna manera o la coso para que no se quede así arrugadita y tan mona. Luego en la parte de atrás puedes ir cortando hilos y haciendo nuditos para que no se nos escape y para que no se vea tanto el salto que damos de un lado a otro en el bordado. ¿Vale? Con nuditos puedes ir cortando y asegurando tu bordado. Te recuerdo que tienes los pendientes que puedes hacer a juego. Si te sobra un poquito de lana de esta baggy, pues puedes hacerte los pendientes a juego que están en el canal y que llevan el mismo bordado, con lo cual si te queda alguna duda allí también los puedes ver cómo hago el bordado, porque es muy sencillo. Pues espero que te haya gustado, que lo hayas comprendido. Yo creo que sí, porque además es que las instrucciones te las dejo por escrito y lo único que hay que hacer es echar un poquito de imaginación a la hora de introducir los colores, si es que quieres hacerlo como yo. Ahora introduzco el color, ahora lo quito, ahora lo pongo, o si no, si lo quieres hacer más sencillo, pues simplemente haz franjas de diferentes colores. Son filas repetitivas y muy sencillas de realizar, a mi parecer. Para mí ha sido un placer hacerlo y mucho más un placer llevarlo. Es súper, súper gustoso. Es un chal súper amigable. Te espero en Instagram. Me encuentras como Querer es Tejer. Gracias. Hasta pronto.